En Fórmula 1 siempre se está hablando que si la correlación con el CFD no es la que se esperaba, que si la correlación con el túnel de viento. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es explicar a rasgos muy generales por qué es tan complicado saber si el coche se va a comportar en pista como tus simulaciones te han dicho, ya sean simulaciones por ordenador, en túnel de viento, lo que sea. Entonces, vamos a ver limitaciones muy rápidamente CFD, muy rápidamente las limitaciones en túnel de viento y luego nos metemos con algunos aspectos genéricos, sobre todo cuando nos vamos a la pista, por qué cambian tantas cosas respecto a lo que podemos simular. Entonces, para eso, pues os traigo este esquema que es el que solemos utilizar para explicar los reglajes antes de cada gran premio. Ya lo conoceréis los que estéis suscritos al canal, porque así evitamos que pinte mucho, porque ya sabéis que no es mi principal virtud. Entonces, lo que vamos a hacer es intentar utilizar estos esquemas de aquí para explicar las limitaciones, tanto CFD como túnel de viento, como las particularidades de los coches en pista. Empezando con lo del CFD, tenéis que tener en cuenta que uno de los primeros pasos antes de empezar con la propia simulación es el mallado. Esto lo que significa es que no tratamos la pieza como tal. No tenemos una pieza sólida que puede ser todo este coche. De hecho, no es ni siquiera una pieza sólida de lo que partimos, es una pieza de superficie. Es como si tuviese solamente el contorno de esto, como si tuviese solamente una carrocería vacía por dentro, para que nos entendamos. Y una vez que tenemos esa pieza en forma de superficie solamente, con nuestro programa de 3D, lo que sea, hacemos el mallado. Y el mallado no es más que hacer una serie de líneas, yo lo simplifico así mucho, de tal forma que lo que vamos a analizar no es toda la superficie, sino justamente los puntos en los que se cruce esa malla. La gracia de esto, pues, es afinar la malla en zonas un poquito más delicadas, como puede ser por aquí, cuando tenemos ciertas aristas. Si queremos simular toda esta parte, pues tendremos que hacer aquí un mallado muy finito, mientras que aquí a lo mejor no nos interesa tanto y hacemos un mallado bastante más grande. De hecho, el mallado no es exactamente como os lo estoy pintando, aunque os lo podáis imaginar, sino que de hecho son como pequeños triángulos que tenemos así, de tal forma que las puntas de los triángulos es donde realmente estamos haciendo esas simulaciones. Y esas simulaciones se hace, vale, pues si en este punto está pasando tal cosa, porque le metemos unas condiciones al aire que va a chocar contra el coche, vale, ese aire tiene las condiciones que sea. Eso va a provocar que aquí el aire vaya de una forma. Si el aire va aquí, ¿cómo va el de aquí? ¿Cómo va el de aquí? Si el de aquí va así, ¿cómo interactúa este con este en este? Es decir, tenemos un montón de puntitos y lo que estamos haciendo es calcular el valor o las condiciones o como lo queráis llamar del aire en cada punto. Por lo tanto, no lo estamos calculando en toda la superficie como tal. Si hiciésemos puntos infinitos como para conseguir barrer toda la superficie, realmente en trabajo de computación sería una burrada. Aparte de que las condiciones exactas no las podemos saber. Siempre hacemos una serie de parametrización, decir, vale, pues el aire va a tener estas condiciones, la superficie del sólido, que en nuestro caso está, también va a tener sus condiciones, sus particularidades, sus características. Entonces, no estamos realmente simulando la realidad como os podéis imaginar, sino que lo que estamos haciendo es simular punto a punto y no puntos infinitos lo que puede estar pasando con el aire. Entonces, eso es una de las principales características que va a hacer que el CFD pues no sea perfecto, ¿vale? Aunque cada vez los ingenieros que trabajan en simulaciones CFD lo pueden hacer mejor. En cuanto al túnel de viento, tenéis que tener en cuenta que, claro, al final tenemos un ventilador enorme, que en este caso pues lo tendríamos como por aquí, que enchufa aire directamente al coche. Y el coche, aparte de que esto ya tendría sus limitaciones, no es a escala 100%, sino que es un 70%. Y pensaré, bueno, pues si el coche, en vez de ser así, realmente es un 70% más pequeño, que lo que ocuparía sería algo así, ¿vale? Por exagerarlo un poquito, pues ya está, no pasa nada. Se hacen los recálculos y ya está. Vale, pues os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que tenemos una distancia desde el suelo hasta el asfalto aquí de unos 10 centímetros, para que nos salga un número redondo. Imaginaos que si hacemos el escalado, en vez de 10 centímetros aquí, tenemos un poquito menos, son 7. ¿Qué pasa con el aire? ¿Qué pasa por debajo del suelo? Que cuanto menos espacio tenga, más se va a acelerar y por lo tanto más carga aerodinámica vamos a conseguir por esa succión en el suelo. Ya digo, simplificándolo mucho, sé que hay muchas cosas que habría que matizar, pero así nos entendemos todos. Pues si nuestro coche a escala es un 70% del real, lo que va a pasar con este espacio es que sea menor. Por lo tanto, el aire va a ir más rápido. Por lo tanto, vamos a crear una supuesta succión mayor. Pero ¿qué pasa? Que estamos generando mayor succión en menos espacio, porque nuestro coche es más pequeñito, nuestro difusor también es más pequeño, nuestro alerón trasero también es más pequeño y el delantero. Entonces, no es todo decir, pues multiplico por 0,7 o divido por 0,7, lo que sea, sino que todas las condiciones cambian, porque además en aerodinámica es rara la relación lineal. No suele ser así, sino que hay que aplicar muchos parámetros y varias modificaciones para que nos podamos acercar a la realidad. Entonces, luego, no solo eso, sino que tenemos otra serie de
complicaciones técnicas, por así decirlo. Imagina que tenemos una toma de admisión que tiene este tamaño. Con ese tamaño, realmente la distancia al centro, que es la zona más delicada, pues para que haya turbulencias y demás, porque claro, si estamos en la superficie, pues el aire lo más normal es que vaya con un flujo laminar sin turbulencias y ni nada, pero cuanto más grande sea esto, más distancia va a haber hasta las paredes en el centro y por lo tanto más fácil es que se produzcan turbulencias. Si tú este coche lo escalas a un 70%, lo que te va a pasar es que todas las tomas de admisión, incluso pues ya sea para refrigerar, para la del motor, para lo que tú quieras, también van a ser más pequeñas. Y si son más pequeñas, a lo mejor en tu simulación, en tu túnel de viento, ves que no hay ninguna turbulencia, está todo perfecto. Pero luego, si haces un poquito más grande esa toma de emisión, ya empiezan a aparecer turbulencias y ya pierdes eficiencia aerodinámica y ya el aire no se está comportando como tú querrías. Entonces, aunque sean unos datos muy genéricos, tanto el CFD como el túnel de viento, yo creo que nos ayudan a entender por qué es tan difícil esa correlación. Y luego tenemos una serie de particularidades en pista que quizá no sean tan típicas de conocer, o que no se tienen tan en cuenta, y empezando por los propios materiales. Hay también muchas veces que sale a la palestra que los alerones se doblan mucho, que se doblan muy poco, que si esto está prohibido, que si no, y eso sí se puede simular, sobre todo con los programas que tenemos o que tienen los equipos de Fórmula 1 que utilizan para simular el comportamiento de las piezas. Tú le metes cierta carga, la que quieras, que se distribuya como tú quieras, y te va a decir esa pieza cómo se va a doblar en función de las dimensiones de la pieza y de los materiales de los que esté formado. Pero claro, eso luego se lo tienes que meter al programa de simulación o al túnel de viento, lo que tú quieras. Y eso ya no es tan sencillo que se puede hacer. Y no solo eso, sino que luego tenemos las frecuencias de vibración, que son una historia bastante compleja. No es lo mismo que tu alerón se vaya flexionando poco a poco a que se vaya flexionando con cierta frecuencia de vibración. Es decir, que vaya vibrando y cada vez de forma más comprimida. Y de hecho, aquí tampoco solemos tener una linealidad perfecta, sino que si tú aplicas una carga, a lo mejor se flecta muy poco el alerón, pero si aplicas un poquito más, de repente se dobla mucho más. Pues eso, por supuesto, va a afectar también a lo que sería la carga aerodinámica, cómo se comportan los flujos y demás. Por lo tanto, aunque este vídeo sea solo una muy breve introducción al mundo aerodinámico, por así decirlo, relacionado con la Fórmula 1, tened en cuenta que esto es mucho más complejo y yo al menos espero que os haya ayudado a entender por qué siempre tenemos estos problemas de correlación. Insisto, hay muchas otras condiciones, que si temperatura, que si los materiales, que si, de forma mucho más específica, túneles de viento, CFD, tienen muchas más particularidades que complican esa correlación, pero bueno, lo dicho, espero que os haya ayudado a entenderlo. Y ya sabéis que si queréis aprender mucho más, ya con cursos profundos dedicados a todo este mundo, tanto de la aerodinámica como de la mecánica, de la telemetría, de los reglajes, de la estrategia de carrera, del pilotaje deportivo, de lo que queráis, tenéis Level Up Academy, que son 15 euros al mes, de verdad unos cursos que cualquiera de esos cursos podría valer perfectamente mucho más dinero de lo que os cuesta la suscripción mensual, y además la podéis cancelar cuando queráis. ¿Que solo os interesa un curso? 2. Mira, yo solo quiero los cursos de aerodinámica y relacionado con la Fórmula 1. Pues realmente a lo mejor en 2 meses ya lo veis. Pues te das de alta, estás los 2 meses y te das de baja. ¿Que luego en verano quieres volver porque tienes más tiempo y tienes curiosidad por otras cosas? Te vuelves a dar de alta, eso lo controlas tú sin ningún problema. Así que échale un buen vistazo, que además os incluyen las descargas de plantillas, documentación, archivo de instalación, todo eso, más los certificados, el soporte para las dudas, los reglajes para Sim Racing, el soporte para los propios reglajes, porque yo os doy reglajes si me los pedís, y si tenéis cualquier duda me decís, oye, este reglaje no me funciona en esta parte concreta, y os ayuda a resolverlo. O sea que de verdad tenéis todo lo necesario para formaros en automovilismo, ya sea real o virtual, y ya sea como afición o porque os queráis dedicar a ello algún día. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy pronto.